Buenos días, chicos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Nos habíamos quedado, si recordáis, en los tipos de placas. Bueno, esto lo habíamos visto, pero voy a recordarlo un poquito. Recordad que hay que saberse este mapita. Lo tenéis en la página 22 del libro, ¿vale? En el dibujito este de aquí. Bueno, os lo estudiáis porque eso tampoco tiene más. Es saber situarlas y entonces yo os daré un mapa mudo en el que, si os lo pongo en el examen, en el que tendréis que poner las diferentes placas. No hay más. Simplemente, bueno, recordar que las placas podían ser de tipo mixto o de tipo oceánico, que las placas continentales eran una terminología un poco confusa, porque son solo algunas microplacas que hay dentro de otras placas. Pero bueno, placas oceánicas, pues por ejemplo la pacífica, la de Nazca, placas continentales como la africana o la euroasiática o la norteamericana, ¿vale? Entonces, bueno, que vamos a llamar placas mixtas aquellas que tienen continente y algo más, y placas oceánicas a las que son solo oceánicas, ¿vale? Eh, Vamos a ver ya, entonces, esto lo acabamos de decir, los tipos de bordes. Vamos con los bordes divergentes o bordes destructivos. Son bordes divergentes todos aquellos en los que las fuerzas divergen, ¿vale? Por lo tanto, son constructivos porque al diverger, está bien dicho, diverger, eh, el material que salga a través del borde va a crear nueva corteza. Vamos a tirar de pizarra para explicar esto. ¿Dónde la tengo? No, esto no es. Es este de aquí. Vale, aquí tengo de una clase anterior crear nueva pizarra. Sí, ya sé que ahí estuve un día haciendo el tonto para probar la pizarrita. Cómo funcionaba. Vamos con ella. A ver, fijaros. Borde divergente será aquel borde en el que yo lo que tengo es que por debajo de la placa unas fuerzas van a diverger. Normalmente la célula convectiva, hablaremos de ello, ya hemos hablado de ello un poco, pero hablaremos más adelante. Entonces, como resultado de estas fuerzas divergentes, esto va a ir hacia ahí, esto va a ir hacia allí, y aquí, pues esto se va a abrir, se va a bombar, y el material va a salir por aquí, ¿no? Esto sería básicamente lo que ocurre en una dorsal, cuando se termina de formar, ¿no? Se forma esa cordillera submarina, de tal manera que lo que va a hacer es, esto se expande hacia aquí, y se va a crear corteza, en este caso oceánica, si estamos hablando de una dorsal oceánica, bajo el mar, ¿no? Evidentemente. Entonces, por eso son los bordes divergentes, se les considera bordes constructivos, porque se genera nueva corteza, ¿vale? Tipos de bordes divergentes, vamos a tener fundamentalmente dos. Bordes que están por debajo del nivel del mar, es decir, bordes oceánicos, dorsales oceánicas, donde se genera nueva corteza oceánica, ¿vale? Las placas van a ser empujadas y separadas, lo que va a ampliar el tamaño del océano. Cosas en las que hay que fijarnos, pues evidentemente que las zonas que tengamos a ambos lados de la dorsal y cerca de la dorsal van a ser las que tienen una menor edad, ¿vale? Y aquellas en las que nos separemos de la dorsal van a ser las zonas más antiguas. Por ejemplo, podríamos decir que esta zona tendrá 1 millón de años y sin embargo esta zona que está cerca de la fosa va a tener, por ejemplo, 150 millones de años, ambos lados de manera simétrica, porque acordaros que esto se va formando a partir de la dorsal y se van a ir separando, así que de manera simétrica vamos a tener ambos lados pues las diferentes edades, ¿vale? Esto amplía el tamaño del océano conforme se van formando y el ejemplo más típico pues es la dorsal atlántica. Este es el primer tipo de borde divergente o borde constructivo. Os viene como información, nos habla de que las dorsales pueden tener 60.000 kilómetros de distancia como la dorsal atlántica. Y luego, los bordes divergentes en zona continental son los rift continentales. El caso más ejemplo es el valle del Rift Valley africano. ¿Vale? En el cual una fuente de calor entra por debajo, se produce un ascenso del magma, esto abomba el terreno, ¿vale? Y como consecuencia de este abombamiento se provoca una serie de fallas que son de tipo, como son bordes divergentes, de fallas normales, ¿vale? Voy a tener un montón de fallas normales a ambos lados del rift que se está formando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Primero esa bomba, pero luego esas fallas van a provocar hundimientos, una serie de hundimientos que van a fragmentar la litosfera en dos zonas. El proceso es el siguiente que vamos a ver aquí. Se abomba la corteza continental, se provocan las fallas normales, la serie de fallas normales, y va a aparecer, como consecuencia del hundimiento de la zona central, un mar estrecho. ¿Vale? Ese mar estrecho va a ir
cada vez ampliándose más hasta que dé lugar a un mar más ancho y después de un mar más ancho a un océano, ¿vale? O sea que un rift no es más que un océano que se están empezando a formar. Si vamos al mapa de África, podéis ver que tenemos un mar estrecho, ¿no? ¿Qué mar es este, chicos? Clase de geografía. No lo voy a decir, lo buscáis. Tenemos este mar en el cual estaría atravesado por una dorsal, por un rift que se estaba formando, que posteriormente será una dorsal, y esto se va a ir ampliando con el tiempo. Y aquí, en la zona del Rift Valley africano, que sería toda esta zona de aquí, lo que está ocurriendo es el proceso de formación pues, de esas fallas, con un alto vulcanismo, con sismicidad también, y que cuando termine de formarse todo esto, pues aparecerá un mar estrecho por aquí y posteriormente dará lugar, con el tiempo, a la formación de un océano, ¿vale? Este sería el proceso de formación de los océanos, ¿vale? ¿Entendido esto? Vamos con otro tipo de relaciones entre placas, en este caso las relaciones pasivas, en las cuales ni se crea ni se destruye litosfera. Estos son los bordes transformantes o bordes pasivos, ¿vale? ¿Qué es lo que se produce aquí? Una liberación de la tensión acumulada por culpa de las zonas divergentes y las zonas convergentes. Como no encajan de manera perfecta, van a producirse estas fallas transformantes, que es una relación paralela entre dos placas, un movimiento de cizalla entre dos placas, y que van a tener una enorme sismicidad. Lo protagonista de estas placas va a ser la altísima sismicidad que nos vamos a encontrar, ¿vale? Es muy importante, por ejemplo, en el caso de la falla de San Andrés, en California, ¿vale? Que es una falla que atraviesa California, que provoca grandes terremotos, ¿vale? Y va a ser muy importante también en las dorsales oceánicas. Las dorsales no son un único punto por el que asciende el magma, sino que como consecuencia de esas tensiones que se generan por las divergencias, se provocan fallas transformantes como las que vemos en la imagen, que cortan a la dorsal, ¿vale? Entonces sería la dorsal y la dorsal. Y la falla transformante provoca desplazamientos laterales, ¿vale? Que le ayudan a liberar esa tensión de los bordes divergentes. Vale. Vamos con los bordes de tipo... Estoy pensando si los transformantes los teníais en la página 23. Vamos con los bordes convergentes. Aquí vamos a tener tres subtipos, ¿vale? Eh, ¿Cuándo se provocan los bordes convergentes? Básicamente cuando dos placas convergen, cuando se acercan entre sí dos placas. Entonces, dependiendo de la zona de corteza que tengamos chocando, vamos a encontrarnos que vamos a tener choques de placa oceánica con placa continental, o sea, zona que es oceánica con zona que es de continente, zona que es oceánica con oceánica y zona continental con zona continental, ¿vale? No es lo que es la placa en sí, sino la zona del choque que tenemos, ¿vale? Donde chocan, ¿qué es lo que está chocando? Si es continente o es océano. Eh, Cada una de ellas tiene un tipo o va a generar un tipo de estructuras características. Comenzamos con el choque oceánico continental y lo vamos a estudiar a través de un ejemplo. ¿Vale? En el caso del choque oceánico continental, la placa oceánica es más densa que la placa continental, tal y como vimos cuando vimos las características de la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica tenía una densidad de unos 3 gramos partido centímetro cúbico y la continental de 2,7 gramos partido centímetro cúbico. Por lo tanto, cuando choquen entre sí, vamos a la pizarra, cuando choquen entre sí, lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Uy, viene la placa oceánica acercándose, más gruesa la placa continental, recuerda que era más espesa y menos densa, 2,7 y 3 gramos partido centímetro cúbico, ¿vale? Entonces, cuando esto choca, el más denso, por el hecho de ser más denso,
se va a ir para abajo. Lo que va a ocurrir es que subduce. ¿Qué es subducir? Subducir es que se produce este movimiento. La placa oceánica va por debajo de la placa continental. Esto va a provocar fusiones parciales por el aumento de la temperatura y el ascenso del magma. El magma como es mucho menos denso y la expulsión. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrarnos en este tipo de choques de buenas a primeras? Vamos a encontrarnos volcanes y vamos a encontrarnos sismicidad. Como consecuencia de esos volcanes y de ese plegamiento que se provoca por el choque convergente, aparecen lo que se llaman orógenos térmicos, ¿vale? Que veremos más adelante. Como el caso de los Andes. El caso de los Andes se provoca porque la placa de Nazca, de tipo oceánico, está chocando con la placa sudamericana, que en esta zona de contacto es continente, ¿no? En este caso, el continente es sudamericano. Entonces, como chocan entre ellos, se provoca la subducción en el océano y el ascenso térmico en el continente en los Andes, ¿vale? ¿Entendido esto hasta aquí? ¿Por qué se provoca este límite? Vale. En la página, esto no me lo quiero saltar, en la página, lo tenéis mejor explicado que en mi dibujo, por cierto, pero quiero que lo sepáis identificar. En la página 24 tenéis los elementos que nos vamos a encontrar en un borde convergente. Yo os voy a mencionar ahora los que creo que son más difíciles de entender, aunque en el examen os puedo preguntar todos, que son el prisma de acreción y el plano de Benioff. Bueno, el prisma de acreción es esto que tenéis aquí y se provoca como acumulación por culpa de la subducción de la litosfera oceánica, pues los sedimentos se van a acumular aquí, ¿vale? Y se van a provocar una serie de plegamientos que están asociados pues a la fuerza con la cual la litosfera oceánica está chocando con la litosfera continental. Entonces aquí vamos a encontrar una altísima deformación de las rocas, ¿vale? Esto de aquí se llama prisma de acreción, en este caso el 3, y que da lugar a estas estructuras de aquí con grandes deformaciones, ¿vale? Muy características. ¿Y qué es el plano de Benioff? Pues esto es más difícil de imaginar. El plano de Benioff sería todo el plano que viene por aquí, ¿vale? Lo veis, ¿no? Es el plano por el cual está subduciendo. Os lo leo literalmente tal y como viene en el libro. La subducción provoca numerosos terremotos como resultado de los esfuerzos tectónicos generados. Los esfuerzos tectónicos generados por la compresión. Y la superficie formada por la alineación de todos los... Bueno, dije que lo iba a leer tal cual y lo estoy explicando. Perdón. Formada por la alineación de los focos sísmicos asociados a la zona de subducción se denomina plano de Benioff. Es decir, si yo, conforme va chocando la placa continental y la placa oceánica, el, va a ir subduciendo. Esa subducción genera tensiones, ¿vale? Esas tensiones se liberan en forma de seísmos, en forma de terremoto. Pues si yo uno todos los hipocentros de esos terremotos, se me va a formar un plano. Ese plano se llama plano de Benioff, ¿vale? Y normalmente pues se representa, es el plano que vendría todo por aquí, porque aquí habrá seísmos en todo el plano. Aquí, 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 ¿vale? Entonces todo ese plano es el plano de Benioff, ¿vale? Como os digo, cuando llegamos a una profundidad en la que la temperatura ya es muy alta, pues se provoca que las rocas que se están subduciendo se van a fundir y van a ascender en forma de magma, formando lo que se llaman los orógenos térmicos, que son las cordilleras de tipo térmica, como son el ejemplo más típico, los Andes, ¿vale? Por eso decimos que los Andes van a estar asociados a muchos seísmos por culpa de la subducción y a mucho vulcanismo por culpa del ascenso de estos magmas por la fusión parcial que se da en este plano de Benioff, ¿vale? Tenéis esto más completo y tenéis que estudiaroslo en la página 24, en el esquemita de la página 24. Veréis que es poco más, ¿eh? Os explican pues, los volcanes, las fosas, vale, la fosa sería esto de aquí, el número 2, los volcanes el número 5, pero bueno, no lo voy a explicar, esto os lo miráis un poco por vuestra cuenta, ¿vale? Continúo con las relaciones entre placas. ¿Qué ocurre cuando chocan dos placas oceánicas? El ejemplo más típico va a ser el anillo de fuego, que se da lugar en Japón, Filipinas, toda esta zona de aquí, en el Pacífico, ¿vale? Entonces lo que va a ocurrir es que la placa oceánica más antigua subduce
sobre la placa oceánica más moderna. ¿Por qué? Porque la más antigua normalmente, bueno, normalmente no, es más densa que la más moderna, ¿vale? Recordad que cuando lo vimos en primer bachillerato yo os dije que la subducción era menor, es verdad, que en el otro caso. No os expliqué el por qué, ahora sí. Estamos viendo que la litosfera oceánica es más densa, como es más densa, subduce. Como consecuencia ocurre un proceso muy similar al que vimos antes, es decir, una placa se va para abajo y al irse para abajo se provocan en la zona de abajo fusiones del material que está subduciendo. Al aumentar la temperatura, ese magma va a ascender y va a dar lugar a islas de tipo volcánico, como puede ser Japón. Van a aparecer un intenso vulcanismo y un intensa también seísmos. Ya sabéis, Japón, los terremotos en Japón, por ejemplo, están a la orden del día. A toda esta zona se le llama el anillo de fuego. O sea, lo de fuego yo creo que ya nos da un poco. ¿Por qué? Pues por el intenso vulcanismo. Es decir, mucho vulcanismo y muchos seísmos, ¿vale? Estas estructuras se les llama en geología arcos insulares, ¿vale? Arcos de islas, ¿vale? Y pues creo que no os quería contar nada más de aquí. Vale. Ah, bueno, y que son típicas, bueno, pues en la zona de Indonesia, Japón, Filipinas, todo lo que es el anillo de fuego. Eso ya lo he dicho. Así que continuamos con el siguiente punto, el siguiente tipo de choque, que es el choque convergente entre dos placas continentales. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que los dos continentes, las capas van a ser demasiado ligeras, en torno a esos 2,7 gramos partido centímetro cúbico, por lo que no se produce subducción. Se provoca otro tipo de choque que se llama obducción. La obducción es que los dos continentes chocan y esto va a generar, vamos a dibujarlo en la pizarra, uy, no quería poner esto, quería poner esto, fuera, merde, sorry, fuera esto de aquí, voy a coger la pizarra bien, fuera esto de aquí, borramos, borramos y borramos. En un choque por obducción lo que va a ocurrir es lo siguiente, no hay una subducción, sino que corteza continental con densidad baja choca con otra corteza continental también de densidad baja. Entonces, como ninguno tiene la densidad lo suficientemente alta como para irse para abajo, no puede ninguna irse, lo que va a generar es que choque bestial. Y choque bestial genera que haya unos plegamientos bestiales, ¿vale? Una intensísima deformación, ¿vale? Por obducción, y esto va a generar un tipo de cordillera que se llaman los orógenos continentales, ¿vale? Lo veremos más adelante. El ejemplo más típico de este tipo de choque continente-continente, pues sin duda alguna, es la formación del Himalaya, ¿vale? La formación del Himalaya. ¿Va a haber aquí intenso vulcanismo? No, de hecho va a ser casi nulo. Durante el proceso de formación se provoca al principio, como veis en este esquema, al principio sí que va a haber vulcanismo, porque claro, hasta que llega al continente lo que está subduciendo es corteza oceánica, ¿vale? Entonces esta sí que subduce, pero una vez que el continente llega, ya no choca, el continente ya no subduce, sino que choca y levanta el orógeno, en este caso continental, en este caso el Himalaya, ¿vale? Se levanta el Himalaya. Esto que subduce aquí era de cuando estaba llegando la corteza oceánica, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Vale. Y pues nada más. No os quiero contar nada más de esta parte. Estudiaroslo, echarle un vistazo al libro, estudiaros bien esto, porque vamos a hacer un esquema con los diferentes tipos de choque y lo que producen. Claro, no vamos a ver todo, porque estaréis diciendo, joder, muy escueto, Dani. Vimos casi más en primero. Porque lo que estamos viendo es el tipo de choque. Porque en el tema siguiente, en el tema 3, fijaros, en la página... Os lo quiero enseñar para que veáis lo que vamos a ver. En la página... Perdona porque no me acuerdo. Bueno, a partir de la página 40, página 41, página 42, 43, 44, 45 y 46, vamos a ver lo que se forma como consecuencia de estos choques, ¿vale? Entonces lo vemos en dos temas. Vemos los choques y la consecuencia. Entonces vamos a empezar el esquema y lo completaremos cuando veamos el tema 3, ¿vale? Así que nada, con esto ya tenéis para la clase de mañana. No sé si me dará tiempo a ver todo esto mañana en clase. Adiós.